Para la función f de x es igual a 1 dividido por la cantidad de x menos 2 más 4, queremos encontrar el dominio, el rango, la asíntota horizontal y la asíntota vertical. Comencemos por determinar el dominio, que sería el conjunto de todas las entradas posibles o valores x. Cuando tenemos una función racional como la que tenemos aquí, es más fácil determinar qué valores no están en el dominio. Entonces, mirando nuestra función racional, porque la división por 0 no está definida, esta función no está definida cuando x menos 2 es igual a 0. Entonces, el valor de x que hace que el denominador sea igual a 0 debe ser excluido del dominio. Entonces resolveremos la ecuación x menos 2 es igual a 0. Sumando 2 a ambos lados tenemos x es igual a 2. Entonces x es igual a 2 haría que el denominador sea igual a 0, lo que significa que x es igual a 2. Tenemos división por 0, y por lo tanto 2 no está en el dominio de la función dada, lo que significa que el dominio será todos los números reales excepto x y no igual a 2. Para expresar un dominio usando notación de intervalo, tendríamos el intervalo abierto de infinito negativo a 2, unión, el intervalo abierto de 2 a infinito. Esta es la notación de intervalo para todos los números reales, excepto que x es igual a 2. Al determinar los valores para hacer que el denominador sea igual a 0 para una función racional, también podemos determinar las asíntotas verticales. Cualquier valor de x que haga que el denominador sea igual a 0, eso no hace que el numerador sea igual a 0 nos dará una asíntota vertical. Entonces, dado que x es igual a 2, el denominador es igual a 0, pero no el numerador. X es igual a 2 es la ecuación de la asíntota vertical. Entonces la asíntota vertical es x igual a 2. Si el valor de x hiciera que el numerador y el denominador fueran iguales a 0, tendríamos otra asíntota vertical. Ahora sigamos y bosquejemos. La asíntota vertical x es igual a 2, que está aquí. En este punto, vamos a nuestra calculadora gráfica y graficamos la función dada. Entonces presionaremos si es igual. Ya escribí la función para ahorrar un poco de tiempo. Y noten cómo tengo el denominador de x menos 2 entre paréntesis. Para asegurarnos de que tenemos la ventana estándar, presiones son 6. Mirando el gráfico, parece que tenemos una asíntota vertical en x igual a 2. Para verificar que 2 no están en el dominio, podemos ir a la tabla y asegurarnos de que haya un error para el valor de la función en x igual a 2. Primero revisemos la mesa puesta. Entonces presionaremos segundo, ventana para el conjunto de la mesa. Hagamos que la tabla comience en 0, ingrese. Cambiar por unos. Luego tenemos ambos en automático, por lo que presionaremos el segundo gráfico para la tabla. Y observe que x es igual a 2, y 1, o el valor de la función muestra un error, porque x es igual a 2 está excluido del dominio. Ahora hablemos de determinar las asíntotas horizontales. El gráfico tendrá una asíntota horizontal si, a medida que x se aproxima al infinito o aumenta sin límite, el valor de la función se acerca a un valor particular. O si a medida que x se aproxima al infinito negativo, mientras que x disminuye sin límite. Nuevamente, el valor de la función se acerca a algún valor constante. Para ayudarnos a determinar esto, volvamos a la gráfica. Presionemos gráfico. Observe que a medida que el gráfico se mueve hacia la derecha, parece que el gráfico se acerca a un valor y particular o un valor de función, y lo mismo que el gráfico se mueve hacia la izquierda. Para ayudarnos a determinar cuál es ese valor, utilizaremos la tabla de valores. Antes de hacer eso difícil, presionemos segundo, ventana para el conjunto de la tabla, y aumentemos el cambio en la tabla para decir 10. Entonces cambiaremos esto a 10. Presione segundo, gráfico. Y ahora nos desplazaremos hacia abajo en la columna X, y veremos qué sucede con los valores y correspondientes o los valores de función. No toma mucho tiempo ver que parece que los valores, y se acercan a 4 positivos de valores que son un poco más grandes que 4. Entonces, desde aquí, volviendo a nuestro trabajo, podemos decir que a medida que x se acerca al infinito, f de x se acerca al 4 positivo. Ahora vea qué sucede con f de x cuando x se acerca al infinito negativo, mientras que x disminuye sin límite. Así que ahora volveremos a subir la columna. Y entrar en los valores negativos de x. Veamos qué sucede con el valor, y correspondiente o el valor de la función. Observe cómo los valores de y parece que todavía se acercan a 4 positivos, pero ahora a partir de valores que son inferiores a 4. Pero todavía se está acercando al valor de 4 positivo y, por lo tanto, a medida que x se acerca al infinito negativo, f de x se aproxima a positivo 4. Y ahora sabemos que tenemos una asíntota horizontal de y es igual a 4.
Así que seguiremos adelante y registraremos eso aquí. También esbocemos la asíntota horizontal. Entonces tenemos y es igual a 4 como asíntota horizontal, x es igual a 2 como asíntota vertical, y ahora hablemos del rango, que es un conjunto de todas las salidas posibles para los valores de y. A veces esto puede ser un poco complicado para una función racional. Pero si analizamos la función dada, f de x es igual a 1 sobre la cantidad de x menos 2 más 4. Observe que a medida que x se aproxima al infinito, observando solo la parte de la fracción aquí, tenemos una fracción donde el numerador es 1 y el denominador aumenta sin límite. Lo que significa que esta fracción se acerca a 0 pero nunca llega a 0, y luego estamos agregando 4. Entonces, ¿por qué esta fracción nunca puede ser 0? Porque el numerador es el constante. F de x nunca será igual al valor de 4. Y lo mismo es cierto cuando x se acerca al infinito negativo. Esta fracción todavía se acerca a 0, pero nunca llega a 0. Y luego agregamos 4. Entonces, una vez más, el valor de la función nunca será igual a 4, lo que significa que el rango será todos los números reales excepto que no puede ser igual a 4. Usando la notación de intervalo, el rango sería el intervalo abierto de infinito negativo a 4, unión. El intervalo abierto de 4 a infinito. Volviendo a la calculadora y mirando el gráfico. Observe cómo tenemos una ruptura en el gráfico aquí en y es igual a 4. Terminemos graficando la función dada en el plano de coordenadas aquí. Entonces presionemos segundo, ventana. Haga que la tabla comience de nuevo en 0. Y que el cambio en la tabla sea 1 otra vez. Entrar y segundo, graficar. Seleccionemos un par de puntos que sean fáciles de trazar, y luego dibujaremos el gráfico. Por ejemplo, 1,3 estaría aquí. Y 3,5 estarían aquí. Eso es realmente todo lo que necesitamos porque sabemos que esta pieza se acercará a las asíntotas horizontales y verticales, así como a esta pieza. Entonces esta parte del gráfico se vería así. Y esta parte del gráfico se vería así. Podríamos encontrar más puntos, pero este es un gráfico bastante preciso simplemente determinando las asíntotas y 2 puntos en la función. Espero que hayas encontrado esto útil.